Les comparatifs. Tout d'abord, antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que para poder expresar la comparación tanto en español como en francés, vamos a necesitar dos cosas, dos personas, dos situaciones, dos animales que tendrán características iguales o diferentes. On peut comparer des adjectifs, podemos comparar adjetivos, por ejemplo, el adjetivo interesante, guapo, alto, des adverbes, adverbios, como por ejemplo comer bien o correr rápido, sustantivos como lápices, personas, problemas, o verbos como trabajar, hablar, estudiar. Siempre que comparemos, tendremos que decir que una persona es o menos, o igual, o más alto, interesante que la otra. Tendremos una comparación de inferioridad, de igualdad y de superioridad. Vamos a empezar con la comparación de adjetivos y adverbios que se parecen y luego continuaremos con las de sustantivos y verbos que también se parecen entre ellos. Pour comparer des adjectifs. Para comparar un adjetivo necesitamos como siempre una frase completa con sujeto, verbo y vamos a utilizar plus cuando sea más interesante, aussi cuando sea igual de interesante y moins cuando sea menos. Si vamos a ver los siguientes ejemplos, Instagram est plus intéressant que Facebook. Instagram es más interesante que Facebook. Instagram est aussi addictif que Facebook. Instagram est moins amusant que Twitter. Mais attention, stop. Si estamos comparando adjetivos, vamos a tener en cuenta el sujeto. ¿Qué ocurre cuando el sujeto sea femenino? Como en estos casos que vamos a ver. La prof, la profesora. No podemos decir la prof est plus intelligent que Pierre. Tendremos que concordar el adjetivo con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La prof. En el segundo caso igual, la prof est aussi blond que Pierre et la prof est moins amusant que Pierre. En los tres casos tendremos que añadir una E. Recordar la formación del femenino. Pour comparer des adverbes, vamos a utilizar la misma estructura que para los adjetivos. Lola parle plus tranquillement que Marie, Lola parle aussi lentement que Marie et Lola parle moins rapidement que Marie. En estos ejemplos hemos usado tres adverbios que acaban en mente. Tranquilamente, lentamente y rápidamente. Pero no es necesario que un adverbio acabe en mente. Como veis, para hacer la comparación de superioridad utilizaremos igualmente plus, para la igualdad aussi y para la inferioridad moins. Atención, cuidado con el adjetivo bueno y el adverbio bien. Son irregulares, pero son sobre todo irregulares cuando la comparación es de superioridad, cuando decimos más bueno, más malo o más bien. Algunos de estos son incorrectos en español también. En vez de utilizar plus bon, vamos a utilizar meilleur. O plus bonne en femenino, meilleur. Por ejemplo, Pierre est bon en français, mais Julie est meilleure. Pierre es bueno en francés, pero Julie es mejor. Tampoco vamos a poder poner plus mauvais y en lugar de esto pondremos pire. La grippe est mauvaise, mais le coronavirus est pire. Tampoco vamos a poder poner plus bien, tendremos que utilizar mieux. Mieux es invariable porque bien es un adverbio y los adverbios son invariables, por tanto mieux también es invariable. Julie parle mieux français que Pierre. Julie habla mejor francés que Pierre. Cuidado en español, tanto meilleur como mieux los traducimos por mejor. Así que cuando en español pensemos en la palabra mejor, nos vamos a preguntar,
es mejor de bien o mejor de bueno. Cuando yo digo que, por ejemplo, el chocolate está bueno, este es mejor. Ese mejor viene de bueno, porque el chocolate no está bien, el chocolate está bueno. Y tú no hablas, cuando decimos Julie parle mieux français que Pierre, tú no hablas bueno, tú hablas bien francés. Entonces este mejor viene de bien. Pasamos ahora a comparar sustantivos. Comparer des noms. Igual tenemos que tener una frase con sujeto-verbo, pero si os fijáis en estos tres casos hay algunas diferencias. Tenemos plus, tenemos moins, tenemos plus, tenemos moins, pero ¿qué pasa con el aussi? Cuando comparemos sustantivos, por ejemplo, la cantidad de libros que tenemos, vamos a utilizar autant en el caso de la igualdad, no vamos a usar aussi. ¿Qué otra diferencia podéis observar? Después de plus, autant y moins, aparece un de. Recordamos, vamos a utilizar plus de o de apóstrofe, autant de o de apóstrofe, moins de o con el apóstrofe. Para comparar verbos, vamos a utilizar también plus, autant y moins. La estructura será la siguiente: sujet, verbe, como siempre, plus, autant ou moins, y luego directamente el qué. No vamos a tener ningún adjetivo, ningún sustantivo detrás del plus, autant ou moins. Entonces tendremos frases como la prof parle plus que Paul, la prof dort autant que Paul, la prof mange moins que Paul. La profe habla más que Paul, duerme tanto como Paul. Cuidado porque en español aquí hemos dicho un como, en francés es que. Y la profe come menos que Paul. Voyons quelques exemples. Tenemos dos imágenes, la imagen del Everest y del monte Fuji. Cuidado, vamos a comparar los metros, pero no vamos a decir que un monte tiene más metros que otro, vamos a comparar la altura. Un monte es más alto que otro. Pensamos, alto es un adjetivo. ¿Cuál es más alto? El Everest. Et, pensad la frase, est plus haut que le mont Fuji. Y si queremos hacer otro tipo de frase, como por ejemplo con otro adjetivo, le mont Fuji est aussi beau que l'Everest. Ahora vamos a comparar Francia y España con el número de habitantes. 66 millions d'habitants et 46 millions d'habitants. En España, il y a moins d'habitants qu'en France. ¿Por qué ponemos la D? Porque estamos comparando el número de habitantes. Habitantes es un sustantivo, entonces ponemos D. Lo apostrofamos porque empieza por H muda. En France, il y a plus d'habitants qu'en España. También podemos comparar el número de puentes, por ejemplo, que hay en la ciudad de Hamburgo y Venecia, Hambourg et Venise. À Hambourg, il y a plus de ponts qu'à Venise. À Venise, il y a moins de ponts qu'à Hambourg. También podemos comparar la gastronomía, por ejemplo, à Venise, la gastronomie est meilleure qu'à Hambourg. ¿Por qué he utilizado meilleur y no mieux y no plus bon? Porque meilleur viene de más bueno. La gastronomía es buena. Y recordamos que no se puede poner plus bon, hay que utilizar meilleur. Y como es femenino, meilleur con E. Bref, resumiendo, pour comparer des adjectifs ou des adverbes, on va utiliser plus, aussi ou moins. Attention avec bon, bien et mauvais. Pour comparer des noms, nous allons utiliser plus de, autant de et moins de. Et pour comparer des verbes, on va utiliser plus, autant et moins. Au revoir.